Ya, ahora sí que sí, ahora sí. Una falsa alarma, pero estamos aquí. Con panel completo, estamos listos. Está listo el panel. Francisca se integra. ¿Cómo estáis, Fran? Bien, ¿Cómo ¿y te tú, fue? Katy? Súper bien, volví a mi antiguo recinto educacional, fue bonito. Ya. Pero bien, ¿no? Bonito conmemorar estas actividades también, que son Cultural. bastante relevantes y espacios para la cultura que nosotros como programa y canal queremos obviamente siempre destacar. Exacto. Matías Cruzat, ¿cómo Ahora estás sí. tú? Ahora sí que sí, sí. Mati. Ahora lo podemos escuchar y reír con Matías. Oye, pero antes de irnos al tema tan importante que tenemos, yo creo que hay muchas personas que les llegó un mensaje a sus teléfonos. Les voy a contar de inmediato que la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, informa que en estos momentos se inicia la prueba de mensaje del sistema de alerta de emergencia SAE para la comuna de Talca. Debido a la ubicación de las antenas, existe probabilidades de que los sectores cercanos a Talca reciban el mensaje de prueba. Así que si usted que nos está viendo y recibió ese mensaje, es solamente un mensaje de prueba donde aparece pruebas comunales del sistema de alerta de emergencia SAE. Así les va a aparecer. Para que no se asusten. Para que no se asusten. Ya están Así es que- previstos, ojo, más pruebas en otras comunas. El 28 está previsto en Peyúgue, también en Romeral más adelante. Así que son, digamos, en caso de emergencia, ¿no? Para poner a prueba al ONEMI con el papelón que tuvimos en el año 2010, evitar este tipo de problemas. ¿No? Y se acuerdan ustedes que también hubo una falla el año antepasado, donde también sonaron los teléfonos. Claro, fin de en semana. Santiago. ¿Ah? En Santiago fue. No, a mí me sonó mi teléfono. No sé, en algunas partes de los sectores se costeros tomó acá, también sonó así una como una alarma, y eso fue un error, ni siquiera fue una prueba, fue un error ahí humano. Así que, Fue un bueno, chiripazo. ya. Vamos con el tema que nos, Que nos convoca, convoca. que nos convoca en el día de hoy, inflación, una palabra que muchos, ¿y qué es la inflación? ¿Y para qué? Lo Matías único que Cruzat sabemos es que la inflación está metida entre todos. Yo y no no prefiero podemos- la escoba. Y ni siquiera podemos comprar porque está todo caro. Está todo Matías inflado. Cruzat, el profesor, hoy día nos trae este tema importantísimo, aclarar muchas dudas a la gente que está en la casa. Sí. Matías. Bueno, vamos a conversar de esto que se está tomando, ¿no? Este término en los últimos 2 años, diría yo, no es algo de solo del 2022, que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Eso. El aumento sostenido de precios finalmente en productos determinados o servicios determinados. Esto se da muchas veces por 3 tipos de inflación que vamos a estar revisando un poquito más adelante, pero es el aumento sostenido de bienes y servicios en un país. Claro. Esto se genera, los aumentos de precios se generan cuando hay mucho dinero muchas veces circulando. Lo que está ocurriendo actualmente, en vista, por ejemplo, cuando fueron los retiros de las AFP, incluyendo también estos bonos o ingreso familiar de emergencia que entregó el gobierno en vista de lo que era la cuarentena, ¿no? Este bono que se daba a la familia. Había mucho dinero circulando en el mercado, lo cual genera obviamente una mayor demanda de los consumidores. Claro. Y aumentan los valores de estos productos. Se está viendo, por ejemplo, con el caso del aceite. Algunos ya prevén que en muy poco tiempo suban los lácteos. El pan, que ya viene de una alza sostenida. Entonces, finalmente, lo que uno adquiría muchas veces, no sé, con 1.000 pesos, ya lo está adquiriendo en menor proporción. No sé, Katy, si a ti te gustaba comprar chocolates, y el chocolate en una época, no sé, estamos hablando de un año atrás, costaba 700 pesos, ahora está como en 1.500. Sí. Bueno, eso Bueno, finalmente y a raíz es... de eso, Matías, disculpa que te interrumpa, pero 1.000 pesos, por ejemplo, la oferta que tenían los supermercados ya no existe. Claro. Ya en estos últimos... Hay algunos supermercados que la mantienen, pero es muy a lo lejos. Ya. Algunos ven que... El líder era bien seguido y ahora ya No. Claro. una vez a las 500. Y dentro de eso estaban casi la gran mayoría de los productos de canasta básica. Entonces, por ejemplo, el aceite estaba a Luca, ahora es imposible tener el aceite a Luca. Sí, Sí. como a 2.000 y algo, Sí. 3.000, los más económicos. Exacto. Bueno, entonces, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se mide la inflación, que finalmente es el aumento sostenido de bienes y servicios?
a través de un índice. El indicador económico con el que se mide es el IPC o índice de precio al consumidor. Esto lo mide el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cómo lo mide? Lo vamos a estar profundizando un poquito más adelante. Lo mide según el valor de algunos bienes y servicios de una canasta básica. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, cuáles los datos actuales que tenemos en materia económica que fue dado por el INE en el mes de marzo, correspondiente al mes de marzo. Esto va con un desfase. Sí. El IPC de abril va a salir ahora a inicios del próximo mes, que sería en mayo. Actualmente, el IPC del último mes, que corresponde a marzo, fue del 1,9%. O sea, hubo un incremento, ¿no?, de los productos en 1,9%. Pero esto se mide en un año, por lo tanto hay que tomar los porcentajes del IPC, del índice de precio al consumidor, desde marzo del año 2021 a marzo de este año, ¿no?, que es el último. Sí, porque ¿a cuánto estaba? Y no hace mucho que subió el 1.9. Estaba 0.3. Claro, ahí hubo una baja en febrero que de hecho fue menor, fue menor a lo que esperaban los analistas en materia económica, que pensaban iba a estar borde 0,4, 0,5, pero fue un poquito mayor. Sí, se fue, pero se disparó. Si consideramos todos estos 0, y algo o 1, y algo que hemos tenido desde marzo del 2021 a marzo de este año, nos da una inflación de 12 meses de un 9,4%. Ya. Ese es el total. Estamos casi rondando, ya llegando al 10% en un año, lo cual es muy probable que esto se dé ya el otro mes, en mayo. Vamos a continuación, señor director, si tenemos el último informe del INE para que podamos estar comentando y más adelante también explicando cuáles son los tipos de inflación que se suelen dar. Acá vamos a estar viendo en breves momentos, cuando lo tenga ahí el señor director. Perdón, por ejemplo, la palabra inflación, la palabra en sí inflación es algo de inflar. De inflar, claro. Sí, para que la gente lo entienda por cómo se lleva este concepto y por qué se utiliza. Que eso era lo que quería también que la gente supiera mientras que aparece tu gráfica, Matías Cruz. Oye, Sí. mientras aparece la gráfica, Mati, yo te tengo otra pregunta. Ya sabemos cuáles son las causas que generan la inflación, pero ¿cómo se podría quizás detener este fenómeno? O sea, bajando la circulación de dinero. Sabemos que ya no hay bonos, que ya no hay retiros. ¿Tú crees que ese sería un factor para que dejara como de incrementar este fenómeno? Mira, hay una manera de detener la inflación. A ver. Lo principal y lo que hace el Banco Central, entidad, ¿no?, que regula todo lo que es el mercado, hace sugerencias a los bancos que obviamente son los que entregan interés, créditos hipotecarios, claro, créditos finalmente. Sí. Lo que hace el Banco Central es sugerir, en vista de la inflación que se tiene, sugerir que se aumente la tasa de interés en estos casos, que fue lo que realizaron hace muy poco tiempo. Digamos, la presidenta del Banco Central, en una exposición que tuvo en el Senado, indicó que tenía que aumentarse la tasa de interés. ¿Por qué? Porque, haciendo una analogía, la tasa de interés es como el freno de un auto. O sea, tú vas muy fuerte y obviamente pisas un poco el freno para reducir, ¿ya? Entonces, al subir la tasa de interés, todo lo que es tarjetas de consumos, créditos hipotecarios, créditos también, no sé, que la gente utiliza para concretar cierto tipo de proyectos, se frena. ¿Por qué? Porque se piensa que de esa manera la gente no va a estar solicitando dinero a los bancos. Pero estaba este otro factor, que eran los retiros de los fondos de AFP, que obviamente también era plata que se iba a inyectar, claro, al mercado, y iba a ser plata de las propias personas, ¿no?, pero que iban a invertirla. Entonces eso obviamente ya iba a generar una mayor inflación en los productos que ya se tenían. El lado negativo, eso sí, de este control que existe, que es subir la tasa de interés, es frenar un poco la demanda en ciertos productos. O sea, estábamos viendo, por ejemplo, que autos usados estaban al mismo valor
o salía casi a cuenta comprarse un auto nuevo. Claro. Son algunas de las cosas que se van generando entonces y la tasa de interés entonces aumenta justamente para que la gente no tome créditos en vista que tú, si tú le pides, señor banco, ¿me presta 1 millón de pesos? Sí, señor banco te lo pasa, pero con una tasa de interés muy elevada que tú terminas pagando casi el doble de lo que tú solicitaste. Oye, es que eso es verdad, ahora es impedible al banco, porque de verdad que por todos lados no te conviene. Se fueron al porqui. No, se fueron, pero así todo el rato al chanchito. No, pero es que, claro, pues quizás como dice Matías, como la única forma que la gente no pueda acceder, o sea, claro, no, al final, porque no es que la gente como que diga así como, ay, no quiere, no, es que la gente no puede después porque termina pagando un dineral, como dice Matías, casi el doble. Claro. Lo que pasa con las casas. Con los créditos hipotecarios, o sea, hipotecario ahora lo estás pagando a 20, 25 y hasta 40 años en algunas casas. Imagínate que uno dice, ay, les voy a dar un ejemplo así que me contaron, una pareja de médicos, que uno dice, claro, pero ellos tienen plata. Imagínate que ni siquiera uniendo su renta podían optar a un crédito porque era un valor así disparado, que ni siquiera nadie podría comprarse. Mira. ¿Te das cuenta de esa manera? A menos que sea de los grupos empresariales ahí que tienen... Ah, por supuesto, pero que sacan provecho y se soban las manitas. Claro, pero es que uno como que siempre da el ejemplo y dice, pucha, debería haber estudiado medicina para haber ganado plata, pero imagínate que hasta la gente ahora te das cuenta que medicina tampoco sirve. Tampoco sirve. Ya, sigamos. ¿Tenemos el informe del INE, señor director? Ya, ahí vamos con el informe. ¿Sí? Ahí está el informe. Ya, ese es el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas que dio a conocer correspondiente a marzo de este año. Ahí vemos un gráfico, si es que podemos ampliar, vemos que se toma en consideración marzo 2021 a marzo del 2022. Tenemos que en marzo se dispara, ¿no? Este es como la barrita más larga que tenemos que... es la última, la de marzo. La última, exacto, ya, la última que dice MAR 2022. Esa, bueno, es lo más alto que tenemos en inflación en los últimos 12 meses. 1,9%, casi el 2%. Si analizamos un poco más en detalle, podemos ver que en julio del 2021 teníamos ahí un IPC que bordeaba casi el 1%. Y en octubre también del año anterior, un IPC que alcanzaba el 1,5%. ¿Qué pasó en esas fechas? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Hubo el estallido? Teníamos julio del 2021. No, pues el estallido fue el 2020. Perdón. Ahí llegaron los bonos. Se concretaron algunos, efectivamente, algunos retiros también. Sí. Y bueno, recordemos que estos retiros, si bien la gente los podía solicitar a contar de una fecha, muchos esperaron cierto tiempo para realizar estos retiros. O sea, no tenemos que considerar que solamente se dio en un mes. O sea, hay gente que dejó pasar algunos meses para solicitar los retiros de las AFP. Claro. En enero de este año, obviamente, también tuvimos un IPC elevado que sobrepasaba el 1%. Y obviamente eso se puede considerar en vista de lo que fue la flexibilización de las medidas sanitarias. O sea, mucha gente aprovechó de ir de vacaciones este año, claro. Ya había una tasa elevada de vacunación, por lo tanto también generó un poco para ir aumentando, ¿no? El comercio y también en lo que eran restaurantes, hoteles, que también tuvieron un incremento ahí en lo que es esta división de lo que se mide en el IPC. Si vamos un poco más abajo, tenemos la separata, ¿no? Las distintas divisiones que se toman en consideración para... Más abajo de la gráfica. Claro, un poquito más abajo en este mismo documento. ¿Sí? En la misma hoja, sí, viene después del gráfico. Ahí, en esa tabla... Está el detalle. Sí. En esa tabla ustedes pueden ver que están las distintas divisiones que se toman en consideración para medir el IPC. Hay muchos números. Pero por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, vestuario y calzado, vivienda y servicios básicos, equipamiento y mantención del hogar, también salud, algunos, esos son, todo. Claro, transporte. Son como los servicios, salud, transporte, comunicaciones, recreación, cultura, educación, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos, que ahí
es amplio lo que podemos tener. Pero si ustedes se fijan, una de la variación que más presentó fue alimentos y bebidas no alcohólicas con un 7,5%. Eso durante el mes de marzo, 7,5%. Y también la educación. La educación en marzo, ¿por qué? Porque todo el tema de lo que eran clases presenciales, claro, muchos volvieron a los CFT, universidades, claro, también sí. hay una variación de un 6,7 en lo que es educación. Entonces, tomando en consideración todos estos elementos, se ponderan cuál es la variación que han tenido en precio y se tiene el valor del IPC correspondiente al mes. Claro. Claro, ahí uno puede ver que todas esas divisiones que, por cierta forma, por ejemplo, todas esas cosas que vemos ahí son en realidad como las cosas básicas que vivimos y es obvio, por ejemplo, tenemos que alimentarnos, uno puede decir ya, ¿de cuál de todo esto, de toda esta forma, de toda esta división es la que menos, ni siquiera la deberíamos considerar, la dejamos por fuera? La bebida alcohólica, pero todo lo demás es súper necesario. Claro. Entonces, igual es importante y es preocupante lo que está sucediendo. Sí, mira, si tomamos la relación en 12 meses, es decir, de marzo de 2021 a marzo del 2022, la división que presenta mayor variación es transporte. Esto considerando el aumento, por ejemplo, también que han tenido los combustibles. Obviamente esto generó que las tarifas del transporte público aumentaran. Por lo tanto, es lo que presenta mayor variación en 12 meses, que es un 20,5%. Es por ello que dentro de las últimas medidas que se dio a conocer la semana pasada por el presidente Boric, fue la fijación de precios en las tarifas del transporte público. En medidas justamente de ir frenando un poco lo que era el tema de la inflación, porque si bien es transporte público, son empresas privadas las que tienen los finalmente autobuses y buses que generan estas movimientos, ¿no? de flujo de personas. Ahora, bueno, si nos vamos un poco más abajo, viene un poco ya más en detalle lo que son las variaciones en específica, por ejemplo, por alimentos y bebidas no alcohólicas, que era una de las divisiones que presentaba mayor variación. Aquí se va más en detalle en cuáles son justamente todos estos productos. Se menciona, por ejemplo, en carnes, que existía un aumento de un 4,3%, en el pan y cereales un 4,6%. Es por eso que también se explica el aumento sostenido en el precio de este alimento, ¿no? Que es tan consumido por los chilenos. Son 76 productos, dice, que componen lo que es la división de alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces ahí tenemos una gran variedad. Una gama y de claro, productos. pero aquí el INE principalmente profundiza en los más importantes, que sigue siendo el pan, el que presenta una mayor variación. También está el tema de educación. Sí. Un poquito más arriba, señor director. En educación dice que obviamente con el inicio de las clases aumentó 6,3% lo que era enseñanza superior, es decir, CFT, universidades, y también la enseñanza preescolar y enseñanza básica, que también tuvo una mayor demanda, un 6,9% en su valor. Pero también, así como hay productos que suben, hay otros que bajan. ¿De y verdad? también hay algunos, son los menos. Eso, pero son los ¿cuál menos. podrían ser? Pero tú tienes algunos. Son los menos. Sí, mira, Como por ejemplo. Mira, acá el INE indica que en comunicaciones se registran algunos descensos mensuales en el último informe. Servicio de telecomunicaciones, todo lo que es, no sé, planes de teléfono, telefonía fija, internet cable. Por eso parece tanto plan. Claro. También destacan los packs de telecomunicaciones y las conexiones a internet. Son principalmente en el ámbito de comunicaciones donde se registraron bajas en lo que son los valores. Los servicios que ofrecen. Mira. Claro, y en productos ya viene un poco más en detalle ahí,
son como ya los datos bien interpretados, por ejemplo, servicio de transporte aéreo que aumentó, digamos, por los viajes, ¿no?, que se generaron, servicios de enseñanza universitaria, también, con el retorno a la presencialidad, bueno, el PAN, que sigue en aumento y quizás va a seguir aumentando, cigarrillos, para los que fuman, tú, Katy, fumas, bueno, pero tú fumas tabaco. Servicio de PAC y telecomunicaciones y también el servicio de transporte interurbano. Son algunos de los principales productos que presentaban mayor incremento en marzo. Mati, ¿y tú crees que con esta estrategia que estás realizando de subir las tasas de interés, etcétera, se logra frenar por lo menos quizás para el fin de año, por ejemplo, quizás que se estabilice un poco la economía en ese sentido? Estoy dando un plazo súper largo en ese sentido. Las proyecciones es llegar de aquí a fin de año y tener, ya de hecho no es mucho lo que falta, es llegar a una inflación del 10%, que, o sea, estamos muy cerca, ya estamos en 9,4%, no es mucho también lo que falta para llegar eventualmente a tener una inflación del 10%. Probablemente esto va a hacer que la tasa de interés siga aumentando. El Banco Central va a intentar aumentar esta tasa de interés para ir apretando el freno de este auto de a poco. Pero tampoco pueden subir la tasa de interés, ya vamos a subir la tasa de interés a un 5%, 6%, porque también es muy abrupto, ¿no? Vamos a conversar ahora de los tipos de inflación que se generan. Tú dijiste que eran como tres aproximadamente los que tenían. 3 o 4. La primera es por consumo-demanda, ¿ya? Claro. Obedece a la ley de oferta y la demanda. O sea, si la demanda de los bienes excede a la capacidad de la producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. O sea, hay mucho dinero, pero en este caso los servicios o bienes no son posibles de ser producidos. Eso genera inflación. O sea, la demanda de los consumidores. Por ejemplo, en el pan. A lo mejor los panaderos o las panaderías no van a dar abasto de, un ejemplo, de producir la cantidad que la gente necesita. Eso genera aumento de precio. Lo que pasa es que los panaderos, las personas dueños de panadería, ellos no tienen como un tope donde pueden llegar. Ellos pueden subir sus valores. Como se les canta. A cuando se le pegue la regalada en el fondo. Entonces, por eso también se está buscando la forma de decir, oye, hasta aquí tienen que llegar ustedes nomás. Porque igual es un producto esencial dentro de la canasta básica. Es que al final todos, son muy pocas las personas que no consumen pan, entonces por lo mismo los panaderos, los dueños de panadería, ellos tienen como libre en ese sentido. Entonces eso también se está buscando. Claro. Eso es lo que quería agregar, porque algunos dicen, oye, es que por eso hay tanta variación de precios en panaderías. Claro. Uno dice, mira, aquí está más barata, no sé qué, pero es porque ellos saben cuándo suben sus márgenes. Exacto. Y hablando de márgenes, segundo tipo de inflación es inflación por coste. Eso es cuando las materias primas para producir ciertos bienes o servicios aumentan, ya, por ejemplo, valor del cobre, valor del petróleo, de la energía. Cuando aumentan finalmente estas materias primas, también aumenta el valor de los productos. ¿Por qué? Porque obviamente los productores o empresarios van a querer mantener su margen de ganancia. Claro. Entonces aumentan los precios de los productos del material terminado. También está la inflación autoconstruida, que ocurre cuando se prevé un fuerte incremento de los precios futuros. Claro. Y también comienzan a ajustarse esto antes de que el aumento sea gradual. O sea, es más disparado. Y finalmente la inflación generada por expectativas de inflación, que genera un círculo vicioso. O sea, ya estamos en un contexto de inflación, el costo de la vida se está haciendo más elevado, lo que genera en muchas ocasiones que se aumenten los sueldos, por ejemplo, o en vista de que los trabajadores exijan aumento de salario. Se sabe que esto también va a generar una inflación porque van a seguir aumentando los precios porque una persona va a tener más dinero en el bolsillo. Sí.
Eso claro, es como, otro tipo de como inflación. dicen los antiguos, yo me acuerdo siempre mi abuelita decía, va a llegar en el año 2000 y tanto, decía ella, cuando todavía no estaba más chica, y decía, después, mijita, vamos a tener plata, pero nada más, ¿y qué comprar? Claro. Porque al fin y al cabo... O sea, está muy devaluado Sí. también, y eso es, bueno, eso ya en materia internacional, ¿no? ¿Cuál es la devaluación que tiene la moneda nacional frente a la principal moneda extranjera, que es el dólar? Exacto. Y que el dólar está sube, que baja, sube, está súper irregular, ¿ah? Claro. Está inestable ahí Está el dólar, súper que está entre los inestable. 7 y tanto, los 8 y algo. Sí. De 7 a 8 sube. De 7 a 8. Sí, muy bien. Oye, Matías, un tema sumamente importante que queríamos plantearle a la gente para que tenga conocimiento. Una clase magistral hoy día. Claro, porque hay muchas personas que de repente no entienden la palabra inflación, lo que significa, lo que nos está afectando. Cómo y se claro, mide. y que al subir la inflación quiere decir que suben todos los precios, Claro. de todo. Qué bueno, qué es malo. La verdad, las cosas que no tenemos ni pito Es ni malo. flauta para poder Es saber. malo. Es malo. Gracias, Matías. Te Ya, pues, pasaste. estén Te bien. pasaste, Te gallo. pasaste, profesor, teacher. El profe, el teacher. No, porque dice teacher. Ya, con esta clase magistral que nos entregó Matías Cruzat, nuestro periodista rompecorazones. Nuestro querido Mati. ¿Vamos a la pausa entonces? No, Cristian? pero ¿No antes vamos a la pausa? nos vamos a quedar con...